por la confianza en la editorial, por acercarme este maravilloso manuscrito. La primera pregunta que siempre le hago a los autores porque me intriga es cómo aparece el germen de un libro. ¿Cómo apareció la semillita de este libro en particular? Este es mi cuarto libro. Y dejando de lado el primero, que también eran relatos, me había propuesto escribir sobre ciencia ficción. Ajá. Y entonces saqué dos cuentos, que es El Planeta Azul y El Libro de Junio, en distintos ámbitos. Uno en Marte y otro en el océano, en la zona de conflicto de Malvinas. Nada que ver. Y quería investigar y poderlo expresar qué significa la soledad. Cuando pensé en el planeta azul, me imaginé vestido con el traje de astronauta flotando en el espacio. Y era bárbaro, estaba solo en el espacio. Estaba solo en el espacio. Pero no fue suficiente. Solamente recién cuando pisé Marte, cuando puse los pies en un planeta deshabitado, sentí realmente lo que es la soledad. Y después pasaron cosas ahí en Marte. No sé si están informados. Bueno, el problema es que los noticieros no informan lo que pasa en Marte. Bueno, habrá que leer el libro. Y después en el libro de junio lo quise hacer algo mucho más de acá, mucho más terrenal, y busqué un capitán que ya estaba de vuelta en la vida, comandando un buque mercante durante el conflicto de Malvinas. No hablo del conflicto de Malvinas, no era mi intención hacerlo. Sí situarlo a él en la zona de conflicto donde se estaba librando la batalla y que lo agarre la tormenta perfecta. En ese momento, el capitán tiene que comenzar a lidiar con todos sus monstruos, ¿no? Y tratar de salvar a esa tripulación. De ahí a escribir los distintos cuentos que integran este libro, Que nadie duerma, fue solo un paso. Surgieron distintas ideas en donde quise explotar lo que escribimos, llamamos el fantástico rioplatense, género fantástico que, por darle una fecha de nacimiento, podemos hablar de Borges en adelante. ¿Por qué? Porque me permitía expresar un montón de cosas que como habitante de este país y en la época que me tocó vivir, todavía es difícil encontrar palabras, ¿no? Entonces, la estructura del cuento fantástico, el hecho de comenzar a relatar un hecho cotidiano y que de golpe aparezca lo extraño y uno diga, bueno, ¿cómo es posible eso? Me facilitó las cosas y comencé a hacer este libro. Acá todo va a haber temas de violencia familiar, hay temas, hay un tema de los huérfanos que quedan en la guerra, ¿no? Hay temas de corrupción, bueno, etcétera, etcétera. No son temas fáciles. No quise hacer cuentos que nos permitan pasar el momento nada más. Nunca fue mi intención. La idea es poder que ustedes
se conmuevan y que a través de la ficción puedan acercarse un poquito más a lo que es esta realidad tan difícil que tenemos. Daniel, y con respecto al lenguaje, yo les cuento, el lenguaje del libro es un lenguaje muy cuidado y está escrito en un registro bastante alto, tiene notas al pie. ¿Cómo te imaginas a tu lector mientras vos escribías? ¿Cómo era la imagen de ese lector? ¿O cómo querías llegar a él? Recuerdo que cuando me llamaste y me dijiste justamente el problema del lenguaje, yo dije, bueno, acá no me va a leer nadie. Llegamos a esto. No escribo tan difícil. Acá está lleno de gente de los talleres. Lleno. No es como Borges. Está todo dicho. No. Mucho más sencillo. Pero, como ustedes saben, cada escritor escribe de acuerdo al capital cultural que tiene, ¿no? Y en base a sus convicciones también busca las ideas para ponerlas sobre el papel. Entonces, a mí me preocupa la realidad y trato de que toda la ficción que escribo de alguna forma u otra esté reflejada. ¿Cómo era ese lector al que vos te querías dirigir? ¿Pensabas en un lector? ¿Tenías la construcción de un posible lector? ¿Era hombre, era mujer, era de mente abierta, era alguien a quien tenías que convencer? Porque uno se hace la idea, ¿no? De un proto-lector que se va a acercar a eso que escribimos. Yo pensaba y sigo pensando, que mis lectores van a ser más mujeres que hombres. Más mujeres que hombres, sí. Okay. Pero ¿por qué? La pregunta es por qué. Porque el género en el que estoy escribiendo, el fantástico rioplatense, viene siendo liderado por mujeres durante estos años, ¿no? Entonces, Samantha Schweblin, Enríquez, ayúdame, que me pierdo. Está muy de moda el terror, pero hay hombres escribiendo. Bueno, está Tomás Downey, por ejemplo. Sí. Pero Mariana Enríquez y Samantha sin duda son las líderes. Son las líderes. ¿No? Claro. Después hay escritoras norteamericanas muy leídas, ¿no? Por ejemplo, como la difunta Atwood. Bueno, por ejemplo, y alguien que se me está escapando en este momento y no recuerdo el nombre. Bueno, ya me va a salir. Sí, perdón. Entonces, yo la idea que tengo, la idea que me hice, es la lectora son lectoras mujeres. Quizás también sea por la experiencia en los talleres. Los talleres, hay 3 talleres acá representados, la inmensa mayoría son mujeres. Y que leen, razonan, discuten demasiado, pero no dejan pasar absolutamente nada sin que se entienda. Ese tipo de lector me gusta, porque muchas veces uno critica a los escritores por la mala escritura, pero si no hay buenos lectores que exijan, van a seguir habiendo estos escritores que no conforman. De acuerdo. Bueno, y con respecto a la tradición, ya mencionaste los autores que estás leyendo y entiendo que esa es la tradición en la que querés que te reconozcan, la fantástica del Río de la Plata. ¿Cuáles son tus autores favoritos en ese abanico muy célebre además? Bueno, partiendo de Borges, en el fantástico, Bioy Casares, y después las autoras de los años 70 en adelante, todas. En la medida que uno puede ir leyéndolas, es muy satisfactorio. Bueno, no nos olvidemos de la esposa de Bioy, ¿no? Hoy estoy mal con
decía cuando leía tus cuentos que me interesaba mucho, el principio es muy interesante y los remates también. Entonces la pregunta sería, ¿cómo pensás la estructura del cuento? ¿Empezás a escribir y no sabes cómo termina o ya tenés el final, ya lo tenés armado y lo único que te falta es sentarte y escribirlo? ¿Cómo es tu proceso? Trato mucho de cuidar la coherencia entre la primera frase y la última frase. A veces se logra. Claro. A veces se logra. Cuenta, sí, a veces se logra. Pero por lo menos nos genera mentalmente una unidad del cuento en la cual podemos trabajar. Porque si no se corre el riesgo de que el lector termine de leer y no entienda. Claro, exacto. Bueno, hay un cuento muy hermoso que se llama Merlín y contanos un poco la historia de ese cuento porque nos va Mirta que nos acompaña, creo que va a leer un fragmento de ese cuento. De Berlín. Ajá. Ok, sí. No, pero contanos vos un poquito del cuento sin spoilear. Bueno, sí. El año pasado tuvimos con mi señora la oportunidad de estar en Berlín. Y yo recién les comentaba, no me acuerdo con quién, uno se crea todo un imaginario con un montón de cosas. Específicamente en Berlín, yo llegué a Berlín y pensaba ver un Berlín del año 1945, o sea, totalmente destruido. No importa que haya visto todos los programas de turismo de YouTube, que te muestran una ciudad hermosa, bueno, no importa nada de eso. Uno va y llega y lo primero que está pensando en eso, se encuentra con una ciudad que no está destruida, primera cuestión. El segundo paso es, en la medida que lo vas recorriendo, te encontrás con una ciudad que está reconstruida y por un momento hasta parece Disneylandia. Esa fue la sensación que yo tuve, ¿no? No era creíble que un edificio tan viejo, porque se reconstruyeron de acuerdo a los planos originales, un edificio tan viejo tuviera el revoque y la pintura tan nueva. No lo podía creer. Y después, lo que me siguió impactando es que es como un museo a cielo abierto, un museo de la guerra, o de la guerra que tuvieron ellos ahí, ¿no? A cielo abierto. Entonces hay por todos lados estelas, no estelas. Estelas son placas, símbolos, pequeños monumentitos que están indicando acá pasó esto, acá fue aquello, acá fue lo de más allá, y no pasas una cuadra que siempre hay una señalización. Claro, entonces uno empieza a leer lo que está ahí y se empieza a dar cuenta que todo lo que veía en algunas películas, yo soy muy viejo, yo me acuerdo de Combate. Realmente pasó. Y digo, qué bárbaro. Y con mi señora comenzamos a recorrer las señales por donde estaba el muro, porque hay un pedacito de muro que está para que los turistas lo veamos y nos saquemos fotos, y después no hay más. Se voltearon las paredes del muro y están las señalizaciones. Entonces vos vas caminando y ves los ciudadanos de ahí que van caminando, y acá está la estela que señala, y vienen y pasan, lo pisan y siguen. Entonces me creó una situación, primero digo, pero es como que esta generación es indiferente a lo que pasó acá. Llegar allá a Berlín ya me hizo cambiarme de universo. Ver eso que estaba pasando
volví a cambiar a otro tipo de universo. En ese momento me acordé de Borges. Y me lo imaginé a Borges sentado en un balcón, bow window, que estaba y donde estábamos paseando, y que bueno, nos sentábamos a tomar el té y tener una conversación. Y esa conversación iba a versar sobre el olvido. Y hay un poema que se llama Everness, que justamente creo que interpreta lo que yo sentí en ese momento. Por eso hice un cuento y con la salvedad aclarado de que está basado en el poema Everness. Berlín. En Berlín, recorriendo las calles de lo que ayer fue destrucción y hoy envidia, encontré a Borges, con su dedo estelar señalando un descampado. Nos confundimos en un abrazo eterno. Fue cuando susurró en mi oído: solo una cosa no hay, es el olvido. Me invitó a su pequeño departamento sin libros en el lado occidental. Estaba por cumplir 125 años y me recordó que, más temprano que tarde, volvería a morir en Ginebra como todos creían. Quise encontrarlo en el tiempo para explicarle mi poema, me dijo, y con su bastón corrió las cortinas, dejando entrar una luz dulce y protectora de un sol de siesta que abrazaba el sillón de sus tardes. Desde allí se veían los muros de Berlín y entre estos la tierra de nadie. Compartimos un té. Creo saber algo que lo inquieta, continuó, pero sabe, ya todo está. He pasado los últimos 79 años frente a esta ventana, entre medio de una guerra y su derrota, con vencedores hambrientos, un juicio de Nuremberg políticamente correcto para algunos, para otros la garantía de un plan Marshall que dividió más el país. Vi crecer un muro y después destruirlo. Vi gente saltar y morir. Vi un pueblo encarcelado pasar del estalinismo al capitalismo salvaje. A los inversionistas inmobiliarios levantar hoteles y convertir la ciudad en un lugar de lujo, inhabitable para los berlinenses. Vi los reclamos de miles de trabajadores sin trabajo, despedidos por orden de los CEO internacionales que se apoderaron de las empresas. Vi la nueva normalidad de los últimos 30 años. Veo todos los días a los guías turísticos hablarles a sus víctimas de la cicatriz purulenta que sigue dividiendo la ciudad. Una ciudad que ellos no conocen. Todo es parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Entonces, ¿por qué este hueco en el pecho ante la indiferencia? ¿Será que la resiliencia tiene una parte incomprendida? ¿O que huimos del pasado olvidando al dolor, salvo que deje ganancias? Daniel, Dios que salva el metal, salva la escoria, cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Como un amigo que simplemente acompaña, siguió bebiendo su té,
sin pronunciar palabra. Comprendí su ausencia y me despedí del maestro. Desde la calle de enfrente todavía pude verlo sentado en su sillón frente a la ventana. Su rostro despedía los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Me perdí mirando la ciudad que parecía agitarse en un nuevo mundo, sin pasado, pese a todos los esfuerzos por mostrar el horror y el dolor. Quizás haya que insistir, pensé, con el consejo de Borges, para que no se cierren las puertas en el camino del recuerdo, ya que solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Me esperaban en Alexanderplatz. Ya no volvería a verlo. Muy bien. Si me permitís, yo leería el poema. Bueno, el poema de Borges se llama Everness, que está citado en el cuento que leyó Mirta. Dice así: solo una cosa no hay, es el olvido. Dios, que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Maestro, ¿no? Maestro. Bueno, ya que estamos hablando del olvido, y yo pensaba en el tema de la palabra que no escribe, los textos, a veces se los deja descansar, se los vuelve a retomar, se reescribe. Vos sos de corregir mucho, de reescribir los textos, de tener el texto escrito y decir, no, esta estructura no, lo voy a hacer de esta otra manera. ¿Cómo es ese proceso, tu trabajo como escritor en ese sentido? Reescribo permanentemente. Como Borges, que nunca terminaba de corregir las puertas. Creo que es una actitud seria que uno tiene que tener para con uno mismo, pero también para con el lector. Los dejo guardados los escritos durante algunos meses, los vuelvo a releer, los vuelvo a corregir. Tengo una novela que lamentablemente está sufriendo ese proceso y de 150 páginas ya creo que quedan 90. De ser una novela va a terminar siendo un cuento. Una novela. Pero es permanente y creo que hay que hacerlo. En los talleres lo charlamos, en los talleres de escritura, justamente, es que tenemos que tratar de combatir la ansiedad de publicar en forma inmediata. Las redes nos dan esa posibilidad. Yo tengo 70 años y no estoy en contra de la tecnología ni de las redes, al contrario. Si hoy en día yo puedo tener 4 talleres, ha sido producto de las redes, ¿no? Que me permite estar en comunicación con montones de chicos y de chicas, hacer correcciones, que me manden los materiales, pero al momento de escribir,
ser, luego del impulso divino, tenemos que tratar de ser racionales. Acá hay varios que escriben poesía. Raquel escribe poesía. Para mí, mi llegada a la poesía es algo totalmente ocasional. Y me ha pasado, por ejemplo, de escribir poemas que más adelante van a ser un cuento. Entonces, es como que cuando quiero escribir un cuento, primero hago un poema y después me sale el cuento y lo desarrollo. Es una cosa muy extraña, no se lo recomiendo a nadie, pero lo bueno de eso es que de vez en cuando, algunos versos buenos quedan, ¿no? Y sigo trabajando el cuento. Es así el proceso. Y con respecto, vos no mencionaste ahora, ¿no?, esa luz divina, la inspiración. ¿Qué priva más en tus textos? ¿La experiencia, las lecturas previas, la inspiración o una cosa coadyuva a la otra? ¿Cómo es, digamos, la jerarquía de estos dos grandes constructores de historias? Yo no creo en la inspiración. Ajá. No creo en la luz divina. Como decía Neruda, esto es trabajo, trabajo, trabajo y trabajo. No hay otra alternativa. Por supuesto que va a depender del capital cultural de cada uno, del esfuerzo que haga para informarse. O sea, a diferencia de la poesía, escribir un cuento, una novela requiere muchísima información si es que uno quiere hacer un trabajo serio. Y bueno, eso yo lo veo así. Ok, de acuerdo. Bueno, y con respecto a los personajes, ustedes se van a encontrar en el libro con una serie de personajes muy disímiles, pero están todos vivos, ¿no? Eso es fundamental en la literatura. Y te quería preguntar cómo aparecen los personajes y cuando los abordás desde la escritura, ¿cómo trabajás? ¿Haces una ficha o aparecen a partir de una imagen, de una sensación, de una lectura? Y después ese material, ¿cómo lo vas trabajando para que ese personaje sea un personaje vivo, ¿no? O sale con la escritura, digamos. A ver, recordemos que vivimos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Está todo construido. Muchas sensaciones extrañas no hay. No me voy a cruzar con una vaca ni nada por el estilo. No, pero Cortázar es Cortázar. Entonces uno busca dónde motivarse. Yo me motivo con la lectura. Es más, creo que es fundamental para todos los escritores que seamos buenos lectores, ¿no? Y por supuesto trato de trabajar los personajes anticipadamente a lo que es la elaboración, o sea, busco cuál va a ser mi tema, ¿no? Ya lo dije, en general temas relacionados con lo social, desarrollo el argumento y veo qué tipo de personajes necesito. Y uno comienza a hacer todo un trabajo de darle forma a ese personaje, de imaginárselo físicamente, con la vestimenta, con los conocimientos, con el lugar donde habita. Después en la marcha eso se puede ir modificando. En la marcha uno puede sacar personajes o puede agregar, sentir la necesidad de que los agreguen. Si no están los personajes bien definidos, si no están bien definidos, el cuento se hace no va a tener la dinámica que necesitaría tener. Y ni la verosimilitud. Claro, y la verosimilitud tampoco, porque no alcanza con tener una buena cantidad de diálogo donde se expresan los personajes. Recuerden que en el diálogo se sigue desarrollando
la historia. Entonces, esos personajes tienen que estar muy bien armados para que uno pueda llegar, para que quede claro cuando llegamos al nudo del cuento, cuál es el conflicto y para que se pueda llegar después a un desenlace adecuado. ¿No? Y ahora que mencionaste tus lecturas como fuente donde vos te nutrís para encontrar hechos fantásticos o historias, contanos qué estás leyendo, o por lo menos los últimos 3 libros que leíste, como para conocer lo que tenés arriba de la mesa de luz. La mesita de luz. En la mesita de luz estoy volviendo a releer a Quiroga. Estoy leyendo a Almudena Grandes y venía bárbaro, hasta que un señor, que está allá de anteojos, me prestó una biografía de Borges hecha por María Esther Vázquez. Y desde hace 2 semanas que lo único que hago es leer la entrevista que le hacía María Esther Vázquez a Borges, ¿no? María Esther Vázquez fue una escritora y supo acompañar a Borges durante muchísimos años y era muy inteligente, es evidente por el tipo de preguntas que hacía y lo conocía muy bien a Borges para dónde tenía que correrlo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y querés contarnos cuál es, si es que lo tuvieras, tu cuento preferido del libro? ¿Es la novela? ¿Es alguna de las historias más cortas? Berlín, a pesar de ser un cuento muy cortito, me gustó mucho, por eso le pedí a Mirta que lo leyera. Por todas las sensaciones estas que expliqué. Hay otro cuento que justamente tomé los personajes conocidos, personajes que fueron reales, que es a Horacio Quiroga y a Vicente Batisteza, y los ubiqué en un escenario de guerra, en un psiquiátrico abandonado en medio de la guerra, y a Batisteza encerrado de por vida en un sótano. No sé si recuerdan que Horacio Quiroga se termina suicidando y Batisteza es como que estaba a su lado. Yo acá lo hago participar a Batisteza como una especie de monstruo, no porque fuera deforme, sino porque fue encerrado ahí desde chiquitito y le dijeron que había muerto. Y él vivía en el sótano y pensaba que ese era el lugar, esa era la muerte, ¿no? Con sus paredes, con cosas abandonadas que había ahí, y lo alimentaban, lógico, ¿no? Los mismos enfermeros, pero en forma disimulada, nunca sabía de dónde aparecía el plato de comida, o un libro, o una vitrola, un tocadisco con algún disco. Pensaba que era Dios el que se lo dejaba, hasta que un día se dio cuenta del encierro y sale. Y cuando sale, se encuentra con Quiroga, y bueno, y no le voy a contar más nada. Casi. Tenés que parar. Bueno, perdón, entonces, sí. En este caso, los personajes los saqué de los libros. Claro, exactamente. Bueno, es que en realidad la lectura, yo creo que cualquiera que es escritor es un buen lector. No se puede llegar a la buena escritura sin la lectura, y es inagotable, ¿no? Desde los clásicos, los griegos que dicen, bueno, ya todo está escrito, no, porque cada escritor es un singular punto de vista y una forma de ver el mundo, ¿no? Bueno, es lo que se van a encontrar en este libro, que yo les recomiendo muchísimo. Y por último, me gustaría que nos dijera el autor, que nos encante un poco y nos diga, bueno, ¿por qué tendríamos que
leer su libro y con qué nos vamos a encontrar, con qué celebración nos vamos a encontrar, con la celebración sin duda de la fantasía, de lo fantástico, de lo extraño, pero hay muchas sorpresas también, ¿no? Sí. A ver, es difícil hablar de todos los cuentos a la vez. Aquí adentro hay, esto creo que te generó, fue difícil, ¿no? Sí. Tenemos 30 cuentos y una novela acá adentro, en 150, creo que son 150 páginas, que estaba viendo porque recién lo acabo de tener. En la mano, sí. En la mano recién el libro. Veo que está muy claro la letra, muy bien el diseño, muy cómodo para leer. Tendría que hablar, a tu pregunta te la tendría que responder casi cuento por cuento. Pero, por ejemplo, el año pasado yo tengo que tomar el ferrocarril San Martín para ir hasta San Miguel. Y cuando pasa por la estación de Santos Lugares, que vive acá la señora, siempre, desde chiquito, me llamó la atención porque las estaciones ferroviarias generalmente estaban rodeadas de árboles, se ponían muchos árboles y con el tiempo eso se fue perdiendo. Pero Santos Lugares quedó, hay como un bosquecito ahí y pasó el tren y veo que alguien va corriendo por el camino, lo que sería como un camino de sirga, o sea, un senderito que hizo la propia gente al lado de las vías. Ese fue el disparador. Y me imaginé bajando, pero no en esa estación, bajando en una estación ferroviaria abandonada, en el medio de un yuyal, ¿no? Y esa estación, el reloj todavía funcionaba, el teléfono sonaba, ¿no? Y en uno de los cajones del escritorio estaba la gorra impecable del jefe de estación. Bueno, y ahí sí no sigamos contando nada. Pero bueno, ese es el tipo, esa es la forma como me acerco a las historias, ¿no? Partiendo de un hecho completamente normal y esperando, cruzando los dedos de que aparezca lo extraño para poderlo vincular. Por supuesto, en ese momento yo no hablo de fantasmas, hablo del abandono del ferrocarril en el país, ¿no? Y de la necesidad del ferrocarril. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tus palabras. No sé si querés agregar algo más o si Mirta tiene algo más para leer. Ha sido un placer. Totalmente. No, que ha sido un placer estar acompañándolo. Bueno, muchas gracias. Yo los espero en aquella mesita para todos los que quieran comprar el libro. Les cuento que está un poquito más barato que Scoopy, así que es una oportunidad para tenerlo. Y Daniel, con mucho gusto, se lo va a firmar. Así que bueno, los espero allá y bueno, muchas gracias, Daniel.